Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En los últimos 20 años, la libertad ha retrocedido en el mundo. Los ciudadanos de 6 continentes enfrentamos una tendencia persistente y peligrosa que amenaza nuestros derechos y libertades. Este retroceso afecta ya a más del 40% de la población mundial. Esta regresión, más que una coyuntura, es un proceso de degradación política a escala civilizatoria. Freedom House, la Casa de la Libertad, merece un homenaje por estudiar, exponer y denunciar que nuestras libertades, las que permiten al ciudadano informarse, disentir y defenderse de los abusos del poder, están siendo golpeadas. Las causas son el populismo autoritario, el crimen transnacional, la captura de los sistemas de justicia, los conflictos armados y los ataques de líderes electos contra las instituciones de la democracia y contra la división de poderes. En América Latina, 6 de nuestros países mejoraron, pero 12 empeoraron. En Venezuela, hasta que no lleguen la democracia y la libertad, su pueblo sigue en manos de una narcodictadura. Colombia, con el corrupto y mediocre gobierno de Petro, padeció el colapso de la llamada paz total y el repunte de secuestros y homicidios asociados a organizaciones criminales afines a Petro. En México, antes con AMLO y ahora con Sheinbaum, sigue dando tiros de gracia a la democracia mexicana. Secuestraron el sistema de justicia y están a punto de tomar por asalto el sistema electoral para volver a la dictadura perfecta. Centroamérica, Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia viven en una peligrosa cuerda floja en la que en cada elección se juegan su destino al cara o cruz. Mientras sigan teniendo elecciones razonablemente libres, sus pueblos deben luchar por construir democracias de instituciones con división de poderes que les permitan vivir en libertad. La democracia se defiende con instituciones que resisten y con ciudadanos dispuestos a sostenerlas. Cuando se abandona, la ocupa el caudillo populista, el criminal, el juez domesticado. La libertad se pierde cuando se normaliza el miedo, cuando se tolera la mentira oficial, cuando se debilita la prensa independiente, cuando la justicia deja de ser juez y se vuelve instrumento, cuando el crimen se sienta a la mesa del poder y cuando las élites miran hacia otro lado creyendo que el incendio no alcanzará sus jardines. La condición para que el ser humano viva con dignidad pasa por defender la libertad en la plaza, en la prensa, en la universidad, en la empresa, en los tribunales, en la conversación cotidiana. La libertad está en peligro. Llegó la hora de defenderla. La libertad retrocede en el mundo. El último informe de Freedom House confirmó que en 2025 la libertad global cayó por 20º año consecutivo y que ya no se trata de un mal año ni de una excepción estadística, sino de una tendencia persistente y peligrosa. Durante 2025, 54 países registraron caídas en derechos políticos y libertades civiles, mientras que solo 35 mejoraron. El deterioro, además, no fue marginal. Alcanzó a más del 40% de la población mundial. Cuando una tendencia negativa se prolonga por 2 décadas, significa que estamos ante un proceso de degradación política a escala global. Freedom House identifica con claridad las causas de esta deriva: golpes de Estado, conflictos armados, ataques de líderes electos contra las instituciones y una represión cada vez más abierta por parte de regímenes autoritarios. Entre las libertades más golpeadas en estos 20 años están la libertad de prensa, la libertad de expresión y el debido proceso. Es decir, se está dañando justamente lo que le permite al ciudadano informarse, disentir y defenderse de los abusos del poder. Desde 2005, 19 países que eran parcialmente libres dejaron de serlo. Ese dato merece atención. Quiere decir que se está reduciendo la franja de países donde aún sobrevivían algunas libertades, pero con instituciones débiles y garantías cada vez más frágiles. América Latina no está fuera de esta tendencia.
El informe advierte que en 2025 las principales amenazas en las Américas fueron la violencia criminal y las restricciones crecientes al espacio cívico. Solo 6 países mejoraron, 12 empeoraron. Venezuela siguió hundida en la represión, los procesos electorales cuestionados y la influencia de grupos armados y redes criminales. Colombia padeció el colapso de la llamada paz total y un aumento de secuestros y homicidios impulsados por los choques entre organizaciones criminales. En México, el Congreso eliminó el Instituto de Transparencia y aprobó reformas judiciales que someten más a los jueces al control político, debilitando la rendición de cuentas y la independencia del Poder Judicial. No todo fue retroceso. Bolivia mejoró y pasó de parcialmente libre a libre, gracias a elecciones competitivas, en las que se derrotó el nefasto legado del socialismo del siglo XXI, y donde se logró mayor independencia judicial y fortalecimiento del Estado de Derecho. Bolivia nos recordó algo que muchos olvidan. La democracia puede defenderse y corregirse cuando hay instituciones que resisten y ciudadanos dispuestos a sostenerlas. La lección del informe es clara. La libertad no se conserva sola. Cuando se debilita la prensa libre, la división de poderes y las garantías judiciales, el abuso empieza a convertirse en sistema. Eso es lo que hoy ocurre en buena parte del mundo. La libertad no ha muerto, pero está bajo asedio. Y si las sociedades libres no reaccionan a tiempo, lo que hoy parece deterioro gradual, mañana será denominación abierta de los enemigos de la libertad. Durante 20 años consecutivos, la libertad ha retrocedido en el mundo. Eso ya no es una línea de tendencia, es un grito de alarma. El más reciente informe de Freedom House muestra que en 2025 los derechos políticos y las libertades civiles se deterioraron en 54 países, mientras solo 35 mejoraron. Más del 40% de la humanidad vive hoy bajo condiciones de libertad cada vez peores. En América Latina, la violencia criminal y los ataques contra las instituciones están profundizando la crisis. Sin embargo, el informe también nos recuerda que la libertad todavía puede defenderse allí donde las instituciones resisten y los ciudadanos permanecen vigilantes. Hoy conversamos con el CEO de Freedom House sobre lo que significa este momento y si el mundo libre todavía tiene la voluntad de defender la libertad. Jamie Fly es el director ejecutivo de Freedom House, una de las organizaciones más importantes del mundo dedicada a defender la libertad, la democracia y los derechos humanos. Cuenta con una amplia experiencia en política internacional y seguridad. Fue presidente y director ejecutivo de Radio Free Europe, Radio Liberty, y más recientemente trabajó en Palantir, apoyando los esfuerzos para defender la democracia ucraniana frente a la invasión de Rusia. Jamie también ha ocupado cargos clave en el German Marshall Fund, fue asesor de política exterior del secretario Marco Rubio y trabajó en el Consejo de Seguridad Nacional y en el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Jamie, bienvenido a Razón de Estado. Después de 20 años consecutivos de retroceso en la libertad, ¿sigue siendo esto un ciclo o ya se está convirtiendo en un nuevo orden global? Creo que existe el peligro de que esto se convierta en un nuevo orden global. Y lo que intentamos hacer con el informe de este año es analizar algunas de esas tendencias de 20 años sobre por qué la democracia sigue disminuyendo año tras año. Lo que encontramos fue que gran parte de ello se debe a conflictos militares, golpes de Estado, ese tipo de cambios en los sistemas, así como a la disminución de la libertad de prensa y a los regímenes autoritarios que reprimen a sus propios ciudadanos. Todos estos factores han llevado a años consecutivos de retroceso. Por ello, creo que debemos darnos cuenta de que se requerirá un movimiento significativo en la dirección opuesta para empezar a revertir esta tendencia. Ya no estamos frente a dictaduras aisladas, sino frente a un ecosistema autoritario coordinado. Al observar áreas como el impacto en la libertad de prensa o el uso de herramientas tecnológicas por parte de los autócratas, queda claro que los autoritarios están aprendiendo unos de otros. Algunos de los regímenes más poderosos, como Rusia y China en particular, están exportando esas herramientas por todo el mundo
y enseñando a otros cómo usarlas para reprimir la democracia. Considero que ese es un desafío fundamental que enfrentan las democracias. El verdadero colapso está ocurriendo en el punto medio, en países que antes eran parcialmente libres y ahora se deslizan hacia un autoritarismo abierto. Ahora bien, hubo un pequeño rayo de esperanza en este panorama tan deprimente de 20 años de declive. Lo que descubrimos fue que en aquellos países que llamaríamos de nivel medio, parcialmente libres, o aquellos en la categoría de no libres, el nivel más bajo, es donde ocurría la mayor parte del movimiento. Muchos países parcialmente libres nunca se graduaron en estos 20 años y de hecho descendieron a la categoría de no libres. Sin embargo, descubrimos que muy pocas democracias durante ese periodo de 20 años descendieron realmente a la categoría de parcialmente libres. Eso nos da una esperanza. Los datos muestran que las democracias son, en realidad, bastante resilientes y existe la posibilidad de que puedan abordar sus propios problemas y reformarse con el tiempo. Pero donde las democracias han flaqueado es en ayudar a esas democracias incipientes, los países parcialmente libres, a convertirse en democracias plenas. ¿Qué es hoy más peligroso, la represión abierta o los líderes electos que vacían la democracia desde dentro? Creo que vemos ambos fenómenos ocurriendo claramente en todas las regiones que analizamos. Vemos un retroceso democrático. Documentamos nuevamente en el informe de este año una pérdida de puntos en la clasificación de Estados Unidos, cuyo declive suma ya 12 puntos en los últimos 20 años. Solo en el informe del año pasado bajó 3 puntos, pero otras democracias en Europa y otros lugares también sufrieron caídas. Ese es un reto mayor. Pero también hemos visto a países como Rusia y China ser pioneros en nuevos tipos de autoritarismo y, como mencionamos antes, exportarlos a países parcialmente libres, provocando más caídas allí. Es realmente un desafío dual el que enfrenta el mundo en ese frente. Jamie, los autócratas comienzan siempre de la misma manera, asegurándose de que la gente no pueda saber, no pueda hablar y no pueda defenderse. La falta de libertad de prensa ha sido un tema central en nuestros informes durante 2 décadas. Parte de esto es estructural. La antigua estructura de medios con la que muchos crecimos y mediante la cual obteníamos información independiente ha sido desarticulada por Internet. Esto llevó a mayores restricciones en la expresión personal, resultando en que la gente no tenga la información necesaria para empoderarse y tomar decisiones políticas. Así que ese ha sido un desafío enorme a lo largo de estos 20 años de declive. Okay. El mayor peligro global ya no son solo autócratas más fuertes, sino democracias más débiles. Sí, creo que en las democracias más débiles, como mencioné antes, hemos visto que incluso cuando la democracia decae, en muchos casos cuentan con una especie de salvaguarda que se activa en cierto punto. De hecho, las democracias han demostrado, a través de sus instituciones, la capacidad de reformarse a sí mismas. Pero claramente, a medida que los regímenes autoritarios se han vuelto mejores, exportando sus herramientas y socavando las democracias avanzadas, esa es una amenaza que tendremos que seguir monitoreando en los próximos años, conforme continuemos con el informe. Jamie, cuando Estados Unidos y otras democracias se repliegan y dejan de defender la libertad en el exterior, los autócratas llenan inevitablemente ese vacío. Es algo que nos preocupa mucho. Personalmente, desde mi etapa como presidente de Radio Free Europe, he visto cómo, a medida que Estados Unidos da un paso atrás y recorta el financiamiento para instituciones de lo que llamamos poder blando, como la radiodifusión, los chinos y los rusos han intervenido. En algunos casos, incluso han asumido los contratos que el gobierno de Estados Unidos solía tener para proporcionar información independiente a audiencias de todo el mundo. Ahora esos espacios los ocupan Moscú y Pekín. Por lo tanto, creo que en muchas de esas áreas se ha visto que la retirada de Estados Unidos ha permitido un mayor acceso a los autoritarios. Estamos entrando en una era en la que los regímenes autoritarios no solo reprimen la disidencia, sino que además intentan rehacer la verdad misma. Sí, quiero decir, ese es ciertamente el caso. En el dominio de la información, muchas de estas son herramientas que los autoritarios primero probaron en casa contra sus propios ciudadanos.
y ahora se han vuelto cada vez más efectivos desplegándolas en el extranjero. Creo que esto se puede ver incluso si observas gran parte del debate en línea sobre la guerra en Irán en este momento. Los iraníes, a pesar de la debilidad de su Estado, han sido muy eficaces para difundir su mensaje y llegar a audiencias internacionales con su narrativa, la cual, obviamente, no es un relato veraz de lo que sucede. Hemos visto muchos casos así. Los autoritarios han tomado esas herramientas y las han perfeccionado para el público internacional. ¿Por qué las batallas que libra Freedom House por la libertad y los derechos humanos son tan importantes en este momento de la historia? Bueno, creo que un informe deprimente como este, que muestra 20 años de declive, debería ser una llamada de atención. Al final, todos sabemos que un mundo con más democracias es un mundo más seguro y estable. Tiene más países con los que Estados Unidos y sus socios pueden comerciar libremente. Es un mundo más próspero. Y a medida que nos alejamos más y más de eso, creo que los conflictos internacionales que vemos cada vez más en todo el mundo son uno de los resultados de estos 20 años de declive democrático. Por eso, si queremos un mundo más estable y próspero, una de las primeras cosas que podemos hacer es intentar promover la libertad una vez más. De eso se trata nuestra misión en Freedom House. ¿Es en el fondo esta una prueba de si las democracias todavía creen lo suficiente en sus propios valores como para defenderlos? Creo que ese es uno de los retos clave ahora mismo. Me parece que mucho de lo que los autoritarios intentan hacer dentro de las democracias es convencer a nuestros ciudadanos de que no vale la pena luchar por la democracia y que de alguna manera no es diferente a cualquier otra forma de gobierno. Necesitamos denunciar eso y, obviamente, refutar ese tipo de afirmaciones. Si lo hacemos, confío en que las democracias podrán empezar a reafirmarse de nuevo. La libertad sobrevivirá solo si los ciudadanos libres estamos dispuestos a defenderla. Jamie, muchas gracias por tu tiempo. El informe 2025 de Freedom House confirma que las principales amenazas en América Latina no provinieron solo de los autoritarismos clásicos, sino también de la violencia criminal, el deterioro institucional y el cierre progresivo del espacio cívico. La libertad en nuestra región está siendo erosionada al mismo tiempo por el poder político, por el crimen organizado y por la fragilidad de instituciones que ya no logran contener ni a uno ni al otro. Cuba, Nicaragua y Venezuela muestran el extremo. Colombia, México y otros países advierten sobre la pendiente, aunque también hay señales de resistencia. La gran pregunta es si la región reaccionará a tiempo o si seguirá normalizando su propio deterioro. Para conversar sobre el delicado momento que vive la libertad en América Latina, tengo el gusto de presentarles a Gerardo Bertín, presidente de Freedom House. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en democracia y derechos humanos en más de 40 países. Dirigió los programas de América Latina y el Caribe en Freedom House y trabajó en gobernabilidad y descentralización en el PNUD. Es autor de libros y artículos sobre desarrollo político y democracia, pero en especial, don Gerardo Bertín es un caballero de la democracia y los derechos humanos. Gerardo, bienvenido a Razón de Estado. Si en 2025 hubo 12 países en retroceso y solo 6 con mejoras, ¿América Latina sigue siendo una región de libertades frágiles, incapaz de consolidarse? Una pregunta interesante porque de los 35 países que están categorizados en nuestra región, la libertad abarca 72% de la población y 23 países. Eso, obviamente, cuando incluimos a países de habla inglesa en el Caribe, incluimos a Canadá, incluimos a Estados Unidos, pero cuando uno desagrega los índices, empieza a ver que hay definitivamente lugares donde la democracia y el espacio cívico y la libertad están realmente en peligro. Gerardo, cuando los gobernantes populistas asfixian las reglas de la democracia, ¿estamos hablando de autoritarismo plebiscitario como sucedió en Venezuela y en la época del populismo de Evo y Correa, o como sucede hoy con Petro en Colombia, o peor aún, como sucede con Morena en México? Así es, las elecciones ahora se han convertido en herramientas de legitimidad inclusive para no demócratas. Una vez en el poder, utilizando esa herramienta, el poder se utiliza básicamente para ejercer represión. Este es el caso clásico venezolano, el caso clásico nicaragüense, y Bolivia se movía básicamente en esa dirección. Bolivia, entre paréntesis, en nuestro informe es el único país que ha tenido una especie de rebancada,
porque es un país que ha generado por primera vez una categoría libre después del 2002 y es el único de los países que ha reflejado 4 puntos y debido principalmente a ese cambio fundamental que ha habido entre un gobierno autoritario y un gobierno democrático. El gran drama latinoamericano es que aun cuando hay urnas, como decías, la confianza en las elecciones se vuelve cada día más débil. Así es, la gente está esperando mucho más de sus gobiernos porque para ganar, los gobiernos y particularmente los líderes populistas tienen que ofrecer las soluciones mágicas. La verdad es de que son problemas complejos, multidimensionales, que requieren básicamente consenso y requieren instituciones fuertes, no individuos que tengan básicamente soluciones mágicas. Venezuela representa hoy el caso más extremo de cómo una democracia débil puede terminar convertida en una autocracia criminal. ¿Cómo y cuándo termina el drama venezolano, Gerardo? Bueno, Venezuela definitivamente es uno de estos casos clásicos de ver cómo se deteriora la democracia lentamente, pero seguramente. Lo que pasó el 3 de enero definitivamente dio mucha esperanza a muchos venezolanos, a aquellos que viven particularmente afuera del país. Sin embargo, el proceso de transición está pausado y estamos explorando y monitoreando una situación que podría extenderse, pero que requiere definitivamente de cambios fundamentales. La maquinaria de Maduro, aunque él está en prisión, continúa básicamente en el poder y eso la gente está empezando a ver que no está generando los cambios en sus vidas cotidianas. Así que existe una preocupación de lo que vaya a pasar en Venezuela. ¿Qué le ocurre a una democracia cuando el crimen deja de ser un problema de seguridad y empieza a condicionar la competencia política? Hay lugares, lastimosamente, en América Latina que el Estado y la sociedad civil no han logrado encontrar soluciones sustentables. Y en ese contexto, cualquier organización estructurada que ofrezca soluciones básicas puede generar, obviamente, competencia política. Y así lo hemos visto en casos del Ecuador, México, en Guatemala, obviamente, y en otros lugares donde realmente el crimen organizado ha logrado penetrar la débil institucionalidad y en algunos casos ha logrado hacer políticas para solucionar cosas básicas que la gente quiere. Si el ciudadano latinoamericano se activa y entra a la arena cívica, ¿se puede corregir el rumbo para volver a la democracia de instituciones, derechos, obligaciones y libertades? Yo creo que sí, yo creo que como cientista político defino a la gobernabilidad democrática como una conjunción entre la capacidad gubernamental y la capacidad de la sociedad civil. Si cualquiera de estos dos elementos no está funcionando a su debida capacidad, entonces o vamos a tener más gobiernos populistas, menos sociedad civil y por ende menos gobernabilidad democrática. La libertad es un valor que se erosiona en silencio hasta que un día ya no queda que defender. América Latina aún está a tiempo, como dices, pero el reloj de la historia no espera a los pueblos que se resignan. Gerardo, muchas gracias por tu tiempo.